de HU. Ya chicos, nuevamente los buenos días con todos ustedes. Muy bien, vamos a empezar resolviendo la dirigida del tema Mesopotamia. Ujú. Muy bien, me ayudan muchachos por favor, ya me dicen sus respuestas en el chat o por el micro. Muy bien, a ver, habíamos estudiado la semana anterior al esclavismo, así que en la 1 tenemos varias cositas que identificar sobre este sistema. A ver, ¿el esclavismo surgió durante la Edad de Bronce? ¿Verdadero o falso? Durante la Edad de Bronce. Allá me están dando como clave ya la C. A ver, ahora lo confirmamos. El esclavismo sí surgió durante la Edad de Bronce. Sí, y se consolidó en la Edad de Hierro. Fuerte estratificación social. Estratificación significa que va a haber una diferenciación por clases sociales. Y en efecto, por algo hay esclavos, ¿no? Y hombres libres. Hay estratificación social. Fuerte, sí. El esclavo tenía derechos sociales. ¿El esclavo tiene derechos? ¿Tiene derechos? No, no tiene derechos el esclavo. Así que el punto 3, equivocado. El carácter hereditario de la esclavitud. Sí, si tus padres eran esclavos, naciste esclavo. ¿Ya? Qué injusto. El poder basado únicamente en la posesión territorial. Chicos, una sugerencia, cuando encuentren así preguntas de historia, estas palabras únicamente, solamente, ¿sí? Solo, nunca, estas afirmaciones así absolutas, ¿ya? Estas respuestas son falsas, casi siempre, ¿ya? Entonces, cuando encuentren esto, ya prácticamente lo descartan. Así que yo también lo voy a descartar. Porque el poder no se basó únicamente en la posesión de grandes tierras, ¿ya? Hay otro tipo de riquezas, ¿sí? En bienes muebles, en oro, en esclavos, en ser líder de un ejército, etcétera. Muy bien, entonces tenemos 1, 2 y 4. Ah, no, perdón, no son características, no son 3 y 5. Ah, ya, muy bien, la clave que me dieron, ¿ya? Muy bien, Carla. Ok, 2. De acuerdo con los estudiosos, Mesopotamia ha sido una de las cunas de la civilización occidental. Ya porque, bueno, va a aportar elementos que se sumarán pues a la cultura occidental, que es la que compartimos, inclusive nosotros. A ver, lo que nos plantean en la 2 es sobre qué es teocracia, ¿ya? Inicialmente los estados mesopotámicos fueron teocráticos, los sumerios fueron teocráticos. ¿Qué significa ese término? A ver, la ¿Creyentes C. a los dioses? Creer, a ver, ya. ¿Qué alternativa sería? A ver, me están diciendo en el chat, me están diciendo la C. Teocracia significa que gobiernan los dioses, pero en la realidad no gobiernan los dioses, gobiernan aquellos que dicen ser sus representantes en la tierra, es decir, sacerdotes. ¿Ya? Correcto, muchachos, ¿ya? Muy bien. Tueros, Valencia, Torres. Correcto, marcamos la C. Una casta sacerdotal gobierna. En la 3, esto habíamos visto, esta imagen, el, un estandarte en Ur, una ciudad sumeria. Y nos describe la pregunta 3, La que B, son profe. datos. Sí, es verdad, la B. Ajá. Nos describe que en la parte superior está pues la élite, y en la parte media baja están la población que va a pagar tributo a los que están arriba, lo cual nos habla de una sociedad estratificada o clasista. En la 4, ¿quiénes crearon la rueda, el ladrillo? ¿Quiénes crearon las primeras ciudades-estado en Mesopotamia? En Mesopotamia vivieron todos ellos. ¿Ah? ¿Quiénes empezaron todo esto? Los sumerios, correcto, Carla. Los sumerios, ahí está. Los sumerios, que son los más antiguos de estos pueblos mesopotámicos. En la 5, el código Hammurabi nos muestra leyes bastante rígidas.
¿sí? Con duros castigos, incluso la pena de muerte, aparte de la ley del talión. ¿Por qué estos duros castigos? A ver, me dicen que puede ser la A o puede ser la D. Uy, debate, muchachos. A o la D. Tenemos dos opciones, como en la segunda vuelta. A ver. En cambio, dice, los códigos de los sumerios vivieron antes, tuvieron ya leyes, códigos. En los códigos sumerios se recurre más a otro tipo de sanciones por ser sociedades mercantiles. Mercantil significa pues que son pueblos que intercambian, que hacen negocios. Muy bien, cuando se hacen negocios, tal vez allí a la hora de castigar, se castiga con plata, se castiga con bienes, ¿sí? Con riqueza. Hay que compensar al otro económicamente, entregándole, pues, ¿no? Ganado, productos, tierras. En cambio, una sociedad ya guerrera, militarista, pues es necesario mayor orden, creen los reyes, y las sanciones son, pues, más duras, como vemos en el código de Hammurabi. Por eso entre la A y la D, pues prefiero la D, ¿ya? En tiempos de Hammurabi hay un imperio militarista, el imperio de Babilonia, y en cambio en tiempos de los sumerios, donde no había ese militarismo, se va a compensar cuando se cometía algún daño. ¿Está bien? Lo teocrático fue al inicio, con los sumerios, pero ya en tiempos de Hammurabi, como él funda un imperio, los imperios pues son estados militaristas, donde la teocracia sigue, pero ya no es suficiente la teocracia, es necesario recurrir a la fuerza militar. En la 6, ¿cuál fue la causa para la caída del primer imperio babilónico? Esto nos recuerda que hubieron dos, el que fundó Hammurabi y el que gobernó Nabucodonosor. ¿Cuál fue la causa para que caiga? ¿Mm? ¿Cuál era la causa para que, mientras vamos pensando, un ratito voy a subir porque me están preguntando por alternativas anteriores? ¿Ya? Para los que acaban de entrar, la 1C, 2C, 3 beso, 4 beso, 5 dedo, y estamos en la 6. Muy bien, el primer imperio babilónico cayó cuando los hititas y luego los casitas pues tomaron Babilonia. Ahí está, la C. Es un dato nada más. A ver, en la 7 aparece esta imagen, dos imágenes, donde estos guerreros están llevando tal vez al rey asirio, ahí está el dato, cabezas decapitadas. ¿Ya? ¿De quiénes serán? Pues de los enemigos. Acá a estos prisioneros se les están matando, ¿sí? Se está clavando una lanza en el pleno ojo, creo. Terror, ya, eso es terror, ¿no? Muy bien, a ver, entonces, en la 2 dijimos que era la C, 2 la C, ¿ya? Entonces, en la 7 vamos a marcar, a ver, buscaron imponer el terror mediante métodos violentos contra sus prisioneros, sí, ahí está. A ver, me planteaban otra posibilidad, la A. A ver, la A, constituyeron el primer imperio esclavista de la historia. No. En Mesopotamia tuvieron, a ver, primero está la cultura sumeria, que no llegó a ser imperio. Después está el imperio acadio, el primer imperio esclavista de Mesopotamia y posiblemente de la historia, del mundo, ¿no? De ahí viene el imperio babilónico. Y después recién viene el imperio asirio. Por eso no puede ser el imperio asirio el primer imperio esclavista de la historia. El primerito, no. En la 8, a ver, nos hablan de Mesopotamia, que en un tiempo ya se mandó construir la puerta de Istar, ya, creo que lo vimos, es la puerta de ingreso a la ciudad más importante de Mesopotamia, Babilonia, la puerta de Babilonia. Istar era una diosa de Babilonia.
Dice, se reconstruyó el Sigurat, haciéndolo más grande, tanto así que se le conoce en la Biblia como la Torre de Babel. Además se construyeron los jardines colgantes. ¿Quién hizo todo eso? ¿Y en qué época? Pues el que ordenó construir esto fue, a ver, a ver, hay dudas, por ahí me están respondiendo con dudas. A ver, por acá está seguro. ¿Quién está seguro? Ya. A ver, Talo Torres. Claro, correcto, Torres. El que mandó construir los jardines colgantes fue Nabucodonosor segundo. Qué pesado, ¿no? Ponen al primero. ¿Ya? ¿Quién va a recordar el numerito? Pero sí tenemos que diferenciar entre el primer imperio y el segundo. Y estas grandes obras que embellecieron Babilonia corresponden al segundo imperio, o el imperio neobabilónico. La B, ¿ya? La A, claro, la colocaron para confundirnos, ¿no? El primer, el segundo, Nabucodonosor 1, Nabucodonosor 2. Ajá. Poco a poco ya no tendremos pues dudas. Aporte cultural mesopotámico en matemáticas. En matemáticas, ¿qué nos dejaron? A ver, ¿contaban de 20 en 20? No. El cero, no, no representan el cero. El álgebra no la conocen, la geometría sí. La numeración sexagesimal, ¿sí? Contaban de 60 en 60. Muy bien, la A, correcto. A ver, Valencia, Gutiérrez, Tueros, Brioso. Muy bien, chicos. Y en la 10, finalmente, los zigurats. Allá, esos templos de forma piramidal que se construyen en cualquier ciudad mesopotámica, sea Sumeria, Babilónica, etcétera. ¿Qué funciones tenía? Tenía varias funciones, dijimos, pero destacamos a ver, qué dicen la B o la A. ¿Eclesial es lo mismo que religiosa? Pues sí, sí. De culto equivale también a religioso. Por eso que la B no nos gusta porque digamos que está referido únicamente al aspecto religioso, la alternativa B. En cambio, la alternativa A, que es lo que me están planteando, está incluido la parte religiosa, pero además está la parte administrativa, porque ya, porque desde allí se ejercía la administración o el gobierno en las ciudades sumerias. Así que la A me parece más completo que la B. La B está contenido en la A. Y recuerda que el Sigurat tiene más funciones. ¿Ya? Pide funciones en plural y no podemos marcar algo que únicamente habla del aspecto religioso. ¿Ya? Bien, entonces, también, claro, se puede discutir la C, se puede discutir la D, ¿ya? Pero me parece que si ponemos en importancia, sería la cuestión administrativa, es decir, de gobierno, y la de religión, ya que un seguridad es un templo. Necesariamente tenemos que indicar esa función. ¿Ya? Nos quedamos con la A. Bien, chicos, entonces dejamos esto, ya, después volvemos con la dirigida de Egipto. Muy bien, ahora pues nos corresponde ya entrar al tema de hoy, el antiguo Egipto, ¿ya? Uy, la Domi, sí, ya el tiempo no va a ganar, muchachos. A ver, pasemos entonces a la historia del antiguo Egipto, ¿ya? Son 3000 años de historia egipcia, así que necesitamos el tiempo, ¿ah? Listo, chicos. Muy bien, ahí está. Egipto es un lugar, pues, eh, ya con una historia muy rica, muy original, donde han visto en otros lugares pirámides como estas. ¿En qué otra parte se han construido así pirámides con punta, ya enormes? Pues este tipo de pirámide lo vemos solo acá, ¿no? Egipto tenía una cultura muy original. Tal vez al vivir aislado de otros pueblos por mucho tiempo, porque los desiertos que lo rodean los mantenían separados, los egipcios pues desarrollaron una cultura original, igual que nuestros incas, igual que nuestras culturas peruanas.
que vivieron también pues distanciados de otros pueblos como los centroamericanos, ¿no? Mayas, aztecas. Muy bien, entonces Egipto nos ha dejado pues una cultura asombrosa que ya quisiera viajar pues al actual Egipto, al Cairo, su capital, y darme pues una vuelta por las pirámides de Giza, como se les conoce a estas tres pirámides más grandes. Ahí está, ¿no? Así que nos corresponde estudiar al antiguo Egipto. Ahí está, ¿ya? Ajá, así es. A mí también me gustaría estar por ahí, pasear con camello y imaginar que estaba pues en ese entonces, ¿no? Hace 5.000 años cuando se levantaron estas pirámides. Un calorzazo que debe hacer, eso sí, ¿ah? Muy bien. Por ahora no se puede, pues tenemos que superar la pandemia y eso está para todavía muchos meses. Listo, muchachos. Entonces, empezamos a estudiar Egipto y lo primero que tenemos que saber, pues, es su ubicación. Egipto es un territorio que se encuentra en el norte de África, en el noreste de África, en el noreste. ¿Ya? Egipto es el territorio que, que se encuentra alrededor del río Nilo. Ustedes pueden ver en este mapita al río Nilo. Ahí está, el segundo río más grande. Ahí está el río Nilo, que nace pues más al sur, ¿no? Donde está Etiopía. Y por acá va avanzando de sur a norte. Ahí está, esta rayita verde es el río Nilo. Como pueden ver, el río Nilo se ramifica, se divide y forma un delta. ¿Sí? Esto en geografía le llaman un delta. Este es el delta del Nilo. Ajá, delta por el alfabeto griego, los griegos le llaman así. El delta se representa como un triángulo y esto pues parece un triángulo invertido. Ahí está. Muy bien, ese es el territorio egipcio. Es toda esta parte de color verde que es pues el valle que forma este río. Ahí está. Más allá, todo es desierto. Desierto. ¿Qué desierto? ¿En qué desierto nos encontramos? Pues hablaríamos de el desierto del Sahara o Sáhara, ¿ya? Si no estuviera este río, pues esta zona sería también un gran desierto y habría sido muy difícil para los egipcios poder crear todo lo que han hecho en esas condiciones. Muy bien, entonces Egipto está ubicado en el Valle del Nilo, en el noreste de África, en la actual República Árabe de Egipto. Los actuales egipcios son árabes, que tienen otras características que los antiguos egipcios. Los árabes ya no creen pues en Osiris, en Amon-Ra, en Isis, en Anubis, sino en Alá, en un solo Dios, ¿no? Al cual le dicen en su, ¿no? En su idioma, Alá. Ya es un país pues diferente, ¿no? Al que vamos a conocer ahora, ¿no? Muy bien, ahí está entonces la ubicación. Vemos que a lo largo del río Nilo, los egipcios levantaron diferentes ciudades, diferentes ciudades. En esta historia vamos a destacar varias de estas ciudades que fueron capital de Egipto en cierto momento. Y estas capitales fueron tres principalmente. ¿Cómo se llamaron? A ver, ya de ahora lo queremos conocer, ¿ya? Está Tinis, que fue la primera capital. De allí está Memphis, la segunda capital. Y Tebas, que fue probablemente la ciudad más importante de todas estas. Fue capital dos veces en dos periodos imperiales de Egipto. Ahí está. También, claro, hay otras ciudades, pero menos importantes. Y otro lugar que también vamos a mencionar es Gizeh o Giza, como también se le llama. ¿Cuál es la importancia de Gizeh? Que fue en ese lugar que queda cerca de Memphis,
donde se levantaron las grandes pirámides, las más grandes, la de Keops, Kefren y Mycerinus, ¿ya? Por eso les llamamos las pirámides de Gizeh. Gizeh no era una capital, ¿no? Ya que ahí estaban los faraones ya muertos en sus pirámides. En Memphis es donde sí gobernaron cuando estuvieron vivos, ¿ya? Y así también está Saqqara, que es donde se va a levantar la primera pirámide. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Como ves, el río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo, que lo separa de Europa, que está más al norte, ¿no? Al este se encuentra el Sinaí, ¿ya? Es un desierto que conecta a África con Asia, donde van a estar pues los rivales de los egipcios. Me preguntan si Tebas tiene que ver con Edipo Rey. A ver, no confundamos, hay dos Tebas. Uno en Egipto, que es el que estamos viendo, y el otro en Grecia, en Grecia. El de Edipo Rey es la Tebas de Grecia, ¿ya? Que después destacaremos. Grecia pasó a la historia por haber derrotado a la gran Esparta, una ciudad guerrera. Esta es otra Tebas, ¿ya? Ajá, correcto. Muy bien, ahí está. También vemos al Mar Rojo, que separa Egipto de la península arábiga. Hay otros ríos, muy bien. A ver, otra cosita que también tenemos que saber son las regiones de Egipto. Egipto tiene dos regiones que se llaman el Bajo Egipto y el Alto Egipto. ¿Ya? En el mapa, ahí están. Por supuesto, ya al tener el río Nilo, que hace fértil la tierra que está alrededor, van a tenerla fácil con los cultivos. La tierra más fértil de esta parte del mundo era la tierra de Egipto, más fértil que Mesopotamia, que las tierras de los griegos, de los romanos. Egipto tenía la tierra más fértil, era pues envidiada, ¿no?, por otros. Muy bien, tenemos entonces dos regiones, ¿ya? El Bajo Egipto, ahí está el nombre, a ver, ahí pueden ver el nombre, Bajo Egipto, corresponde a la zona norte, ¿ya? Al norte. En cambio, el Alto Egipto corresponde a la zona sur. Alto porque es zona de mayor altitud, ¿sí? El Bajo Egipto es zona, pues, como está terminando el río, estamos frente al mar, es costa, es zona más baja, ¿no?, en altitud. Muy bien, otra diferencia es que en el Bajo Egipto encontramos el delta del Nilo. En el Alto Egipto, pues, identificamos el valle del Nilo, ¿ya? El valle, en el otro caso, el delta. Muy bien, ahí está. Otra diferencia es que el Bajo Egipto fue la región más fértil, la más fértil, ya que como el río se divide y cuando inundaba la tierra, pues dejaba más tierra donde cultivar, más que pues, en el Alto Egipto. Como ven, la parte verde, más ancha, se coloca pues en el Bajo Egipto. Muy bien, ahí tenemos la diferencia entre ambas regiones. Esto es importante, ¿eh? Vamos a repetir, ¿ya? Mucho esto del Bajo Egipto y el Alto Egipto, no te olvides, ¿ya? El delta del Nilo, correcto, pertenece al Bajo Egipto. Ahí está, el delta es parte del Bajo Egipto, que es toda esta zona norte, ¿ya? Y el resto del valle es el Alto Egipto, ¿ya? Recuérdalo, ¿ya? El norte es el Bajo Egipto, el sur es el Alto Egipto. Muy bien. Nosotros le llamamos Egipto, que es una palabra griega, griega. Los griegos nos enseñaron a decir Egipto, pero probablemente ese no sea el nombre original, ¿no? ¿Ya? Ajá, tal vez era el de Kemet. Los egipcios llamaban a su país Kemet, que significa tierra negra, tierra negra. ¿Y por qué tierra negra? ¿Por qué ese color? Porque este río, cuando se desbordaba,
esparcía una tierra de color oscuro, ¿ya? Que vamos a llamar limo. Entonces, ellos llamaban pues Tierra Negra a la tierra junto al río, al valle del Nilo. En cambio, si sales, si te alejas, ¿ya? ¿Con qué te encuentras? Con el desierto, ¿ya? Con el calor abrasador, ¿no? El desierto, pues le van a llamar Tierra Roja al desierto, ¿ya? Así que hay diferencia entre la Tierra Roja y la Tierra Negra. La Tierra Roja, la desértica, es árida. En cambio, en la Tierra Negra era fértil, ¿no? Gracias al río Nilo, como vamos a explicar en un momento. Los griegos le llamaron Egipto. Correcto, Gutiérrez, así es. Ahora hablamos sobre eso. Los griegos le llamaron Egipto, igual que los griegos le llamaron Mesopotamia, al lugar que estudiamos la semana anterior. Los griegos le han puesto nombre pues a muchas cosas. Y se cree que Egipto es un término que surgió de la evolución de Memphis, Así como dicen, de Virú habría surgido el nombre Perú de nuestro país, lo cual es una teoría, no es que sea pues la verdad absoluta, ¿no? Pero se repite bastante eso. Muy bien, chicos. Entonces, recuerden el mapita, ¿ya? Porque voy a nombrar estos lugares, ¿ya? En un momento, todas estas ciudades, el Bajo Egipto, Alto Egipto, etcétera. Muy bien. Sigamos. Economía. Economía. A ver. Por supuesto, la agricultura tenía que ser la actividad económica más importante. De hecho, ¿no? Al vivir junto a un río, un enorme río, y pues hacía de la tierra egipcia una tierra muy fértil. Y como otros pueblos de la zona, los alimentos más importantes para los egipcios fueron el trigo y la cebada, dos cereales muy antiguos, que fueron domesticados en esta región. Recuerda que Egipto se encuentra dentro de lo que habíamos llamado antes la media luna fértil. La media luna fértil abarcaba desde Mesopotamia hasta Egipto, o desde los ríos Tigris y Éufrates al río Nilo, una media luna que estudiamos en el tema neolítico. Así que en esa región es que se domesticó el trigo, la cebada y otros cultivos que por ahí aparecen. Esta fue una pregunta ya de San Marcos. ¿Qué poblaciones se alimentaron con el trigo, la cebada? Pues nos pusieron a los chinos ya comían su arroz, nos pusieron a los pueblos de acá, ya, de los Andes, me parece, pues ellos eran su maíz, su papa, otras cosas, ¿no? Pues los pueblos de Mesopotamia, de Egipto, de Grecia, de Roma, son los que tuvieron como base de su alimentación el trigo. Muy bien, sigamos. Hay chicos que piensan que cuando les sirven un plato de trigo en su casa, o no sé, donde sea, piensan que es comida pues de la sierra, ¿no? Cuando el trigo no existía en la sierra, no existía en el Perú, los españoles lo trajeron por aquí. Otra pregunta que hizo la Universidad de San Marcos sobre este tema fue una frase que señaló Heródoto. Heródoto, para los que ¿no? lo recuerdan, es considerado el padre de la historia. Decíamos que es un griego que viajó, él visitó Egipto en su tiempo, estamos hablando de hace 2500 años, y pues habló sobre los egipcios en su libro, Historias. Ajá. Muy bien. Si quieren, pueden descargarse esa obra, en internet la encuentran libremente, ¿ya? Pero no veo que sea necesario. Heródoto dijo esta frase sobre Egipto. Egipto es un don del Nilo. Egipto es un don del Nilo. La pregunta de San Marcos fue, ¿por qué la frase? ¿Por qué decir eso? ¿Qué importancia tenía el Nilo en los egipcios? Pues el Nilo prácticamente lo era todo para ellos. Vamos a explicarlo con esta imagen, ¿ya? A ver, aquí vemos que en el calendario de los egipcios habían 3 estaciones.
la de la inundación, siembra y cosecha. Mejor vamos a poner todo ya para que se vea. Ahí está, en el calendario agrícola, habían 3 estaciones. Inundación de junio a octubre, siembra octubre a febrero, cosecha febrero a junio. Entonces, el calendario egipcio estaba marcado por el río. Cuando el río, pues, aumenta su caudal o cuando disminuye, marcando, pues, los tiempos de los egipcios. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, etc. A ver, entonces, cuando estamos en junio, ya empiezan las lluvias al sur, donde nace el río, ya en zonas pues como Etiopía, está lloviendo por allí, y esto genera pues que el río aumente considerablemente su caudal. No es lo mismo pues este caudal normal que tiene el río Nilo a este de acá, ¿ya? ¿Qué ha ocurrido acá? Miren, la tierra donde los egipcios siembran, ahí está, para junio, ante las fuertes lluvias al sur, hacen que el río aumente su caudal al máximo y el río inunda las tierras de cultivo. Ahí está. Los egipcios, pues están más allá, ellos no quieren enfrentar al río Bravo, están más allá, saben hasta dónde llega el río, y ahora pues no pueden sembrar porque la tierra donde ellos siembran está inundada. ¿Ya? ¿Qué hacen? Pues otras cosas, producen artesanías, hacen pastoreo, comercio, ¿ya? Hacen otras cosas, ¿no? Cazan, muy bien. Pero avanzan los meses y para octubre aproximadamente ya el río vuelve a lo normal. ¿Por qué? Porque se acabaron las lluvias. Esto es de una estación nada más. Entonces el río vuelve a lo normal. Ahí lo vemos. Ya no está cubierto, esta tierra agrícola ya no está cubierto por el río. El río se ha retirado. Pero al retirarse, ¿qué cosa dejó el río aquí? ¿Ven? Por algo lo han puesto de un color marrón, ¿ya? Es que es una tierra, un barro oscuro, el que está cubriendo las tierras donde Egipto siembra. Ese barro que el río deposita le llamamos limo. Y el limo ya sirve como fertilizante o abono. Ajá, claro. Así es. Este río hace que esta tierra de cultivo se fertilice, porque los egipcios siembran allí. Y si sembramos una y otra vez en la misma tierra, ¿qué pasa? Pues se gasta, ya no crecen las plantas. ¿Por qué en Egipto siempre crecían las plantas? Porque el río abonaba las tierras de cultivo cuando inundaba y depositaba el limo. Luego se retira el río y deja ahí una tierra fertilizada. Otros pueblos la han tenido más difícil, como nuestros pueblos del Perú, los pueblos antiguos del Perú. Ellos tenían que buscar fertilizante en otro lugar. Sea, no sé, excremento de llamas, sea cabezas de pescado, sea guano, nuestro guano, ¿no? Famoso, ya tienen que buscar en otros lugares, ¿no? Para poder fertilizar sus tierras. En cambio, aquí el río, todos los años, cuando inundaba estas tierras, ya, pues fertilizaba la tierra. Muy bien, los egipcios ahora se dedican a sembrar. ¿Ya? Ahí están sembrando. Estamos en octubre, noviembre, diciembre, las plantas crecen y por acá ya para febrero, ¿no? Marzo, pues las plantas han crecido y van a cosechar pues, su trigo, ¿no? Sus hortalizas, lo que hayan hecho. ¿Ya? Porque tienen buenos cultivos, buena producción agrícola, porque la tierra pues es buena, fertilizada por el mismo río. Y así todos los años repetían lo mismo. Había algunos momentos en que el río no crecía, porque pues hay alteraciones, sabemos, ¿no? En el clima, pero lo normal es que esto ocurra y que haya abundancia de alimento en Egipto. Si no, ¿cómo crees que un pueblo llegó a ser tan numeroso, llegó a ser tan importante, un pueblo del desierto? Pues gracias al río Nilo. Muy bien, entonces, ¿por qué Heródoto dijo que Egipto es un don del Nilo?
debido a que las crecidas anuales de este río fertilizaban las tierras de Egipto. Esa es la respuesta que damos. ¿Para qué más servía el río? Pues es un río navegable. Por su tamaño, es navegable. Ya en el dibujo parece chiquito, ¿no? Pero es un enorme río. De tal manera que ellos pueden construir sus barcos y navegar, ya inclusive río arriba, ¿no? No necesitaban construir caminos porque la principal vía de comunicación era el río, ¿sí? Con barcos podían, pues, comunicarse hacia el norte, hacia el sur, ¿ya? Actualmente utiliza un calendario agrícola, actualmente, bueno, ellos son árabes, ¿sí? De religión musulmana, y los musulmanes tienen un calendario especial, calendario que crearon en la Edad Media, un calendario que empieza cuando Mahoma, su gran profeta, salió de la Meca a Medina en el año 622. Tiene un calendario ahora diferente porque, bueno, esto corresponde pues a estos años, ¿no? Ya con el tiempo la cosa va a cambiar. Claro, para relacionarse con el resto del mundo, los egipcios utilizan el calendario internacional, que es el que usamos nosotros, el calendario gregoriano. Pero internamente los musulmanes árabes tienen su propio calendario. Este es un calendario pues antiguo. Es como hablar del calendario de los incas, ¿sí? El calendario de la línea de Nazca, como planteó María, ¿no? Reich. Es un calendario pues antiguo. Muy bien. Ok, entonces ahí está. ¿Cuál es la región más fértil? ¿El Alto o el Bajo Egipto? El Bajo, ¿ya? Es la zona agrícola. Muy bien. Egipto tenía el valle más fértil. Por esa razón, principalmente, Egipto fue constantemente invadida. Constantemente. Ya era el granero del mundo. Era la zona de mayor producción agrícola. De allí que pueblos guerreros de más allá van a buscar pues dominarlos. Tanto pueblos, ¿no? de África, que vivían pues en zonas áridas, como pueblos de Asia, de Europa, van a invadir Egipto. Egipto fue guerrero, pero no tanto como otros pueblos. De ahí pues que sea constantemente invadido, sobre todo en la última parte de su historia. Al inicio no, porque los desiertos lo mantuvieron aislado. Muy bien. Sociedad. A ver, cuando Egipto se unificó, va a tener como cabeza absoluta a un faraón. Un faraón. La palabra faraón significa gran casa, algo así, gran casa. Era la autoridad absoluta en todo Egipto. Para que seas faraón, tienes que gobernar el Alto y el Bajo Egipto. Ambas zonas. Ambas zonas. ¿Ya? Muy bien. Ahí está entonces arriba el faraón y su familia. Así es, tenía una esposa en el pasado. El faraón podía tener más de una esposa. Podía tener una esposa principal y secundarias. Ya, aprovecho con el faraón. Los demás no, pues una sola esposa. Muy bien, tenemos a nobles, ¿sí? Gente emparentada con los faraones, sacerdotes, que eran muy numerosos, con gran riqueza. Egipto era una sociedad muy religiosa. Eso también lo dijo Heródoto. Egipto es el pueblo más religioso de la antigüedad, el pueblo más religioso, lo dijo Heródoto. Y en efecto, los egipcios tenían más de 1000 dioses, ¿ya? Así que habían numerosos templos y numerosos sacerdotes que recaudaban pues tributos, ofrendas por parte de la gente. De ahí que sea pues un cuerpo importante el de los sacerdotes. Tenemos funcionarios, entre ellos los escribas, que van a ser secretarios de los faraones, están los jefes militares, y así tenemos un pueblo, comerciante, artesano, campesino, y más abajo, esclavos. En esta pirámide, a mí me gustó este dibujito que encontré en internet, porque
a los esclavos los han puesto en un sector, pero que es más pequeño que el de los hombres libres que están encima, ¿ya? Como para representar que los hombres libres del pueblo, campesinos, artesanos, etcétera, eran más que los esclavos. Y en efecto, en Egipto el número de esclavos no fue tan grande, a diferencia de otros pueblos esclavistas, donde la esclavitud pues, fue un sistema muy practicado y donde la mayoría eran esclavizados. En Egipto eran una minoría. A ver, ya, sí, de acuerdo, Tueros, aunque hay una palabra ahí que no encaja en lo que menciona, la palabra ciudadano. Esa palabra no podemos usarla en Egipto, en estos pueblos antiguos, porque para hablar de ciudadanía se tiene que reconocer que somos iguales, sea rico, sea pobre, somos iguales ante la ley. Y que podemos participar en la toma de decisiones. ¿Ya? La palabra ciudadano la utilizaré recién desde el tema de Grecia, cuando ya se conceden esos derechos, como en Atenas, donde nació la democracia. En cambio aquí, el término ciudadano no encaja. ¿Ya? El término que yo utilizaría es súbditos. El que no es ciudadano, pues es un súbdito. ¿Qué diferencia con el ciudadano? Que el súbdito solo tiene que obedecer. El ciudadano, pues tiene obligaciones, pero tiene derechos. El súbdito tiene, pues, que obedecer, ¿no? Eres libre, pero igual tienes que obedecer lo que establezca el gobernante absoluto. Muy bien, entonces, habían más de estos hombres libres que los esclavos. ¿Ya? Es lo que trato de destacar. Correcto. Muy bien. Hay que aclarar esto, ¿ya, muchachos? A ver, miren, cuando antes veíamos, tal vez hasta en películas, gente obligada a jalar con cuerdas, a jalar rocas para poder construir una pirámide, pues nosotros decíamos, esa gente eran esclavos, ¿ya? Que para construir pirámides los egipcios utilizaron un gran número de esclavos. Pero hoy, ¿qué es lo que se dice? Que no, que la mayor parte de esa gente que construyó las pirámides no eran esclavos, eran hombres libres. ¿Trabajaron esclavos? Sí, pero como no eran tan numerosos, la mayor parte de sus trabajadores eran hombres libres. ¿Y por qué un hombre libre va a tener que trabajar para, para el faraón en su pirámide? Por la misma razón que nosotros, como hombres libres, tenemos que pagar impuestos, porque hay un Estado y tenemos que contribuir para que el Estado haga pues obras, en teoría, ¿no? Igual ellos tenían que pagar tributos, pero en la época de las pirámides no había dinero todavía en Egipto. ¿Cómo pagaban tributos si no hay dinero? Pues entregando productos o entregando su fuerza de trabajo. A eso le llamamos tributación de servicios. Igual que ocurría en el Tahuantinsuyo, la gente cumplía un trabajo para el Inca, la famosa mita. Pues algo similar ocurre acá en Egipto. Entonces, frente a todo esto nos preguntamos, ¿quiénes fueron la principal fuerza laboral en el antiguo Egipto? ¿Quiénes fueron la base social del antiguo Egipto? No los esclavos, sino los campesinos libres. Este pueblo libre que estamos colocándolo acá. ¿Ya? Ellos. Muy bien, porque eran más numerosos, porque tributaban con servicios, con trabajo. Ahí está. ¿Ya? Entonces, cuando otra vez veamos gente que está arrastrando rocas para construir la pirámide, ya no digamos, esos son esclavos. Tenemos que aceptar que son hombres libres, que por un tiempo tienen que trabajar para el Estado pagando su tributo. Luego ya se van. ¿Qué, profe? Pero yo he visto Moisés y ahí veo un montón de esclavos. Pues lo de Moisés es posterior. Yo hablé de las pirámides que se construyeron hace 5.000 años. Lo otro es solo hace
3000 años, poco más. Egipto con el tiempo se militariza, se vuelve un imperio más esclavista. De todas maneras, no llegó a tener tantos esclavos como los griegos, los romanos, ¿ya? Entonces, la fuerza laboral principal eran los hombres libres. La tributación de servicios, pues es, ya les di como ejemplo, la mitad que hacían los Hatunrunas acá en el Imperio Incaico. Es realizar trabajos para el Estado. En vez de pagar un dinero, porque no había, tenían que trabajar para el Estado. ¿Y en qué consistía el trabajo? Pues entre ellos estaba el participar en la construcción de las pirámides. Tributación de servicios. Hay tributación en dinero, hay tributación en productos, en especies, en este caso en servicios. Es que es un tiempo en que no, el dinero no circula. Ya en nuestro tiempo, pues, la tributación se hace, pues, exclusivamente en dinero, ¿no? Muy bien, sigamos. Administración. Bien, arriba tenemos, pues, al faraón, ¿no? Obviamente, el faraón con poder absoluto, ¿no? Total. Aunque eso de absoluto es una palabra que, digamos, es lo ideal. En teoría, el faraón tiene el poder total, 100%, pero en la realidad no era así. Siempre hay quienes, digamos, se resisten, siempre rivales, siempre, ¿no? ¿Quiénes podían rivalizar con el faraón? Los sacerdotes, los jefes provinciales. Uh-huh. Así es. O la gente de su misma, ¿no?, familia o de la nobleza podrían rivalizar por algo. Han habido también asesinatos, todo esto, ¿no? Hasta su propia mujer, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en teoría, el poder absoluto y teocrático, porque el poder del faraón estaba justificado por las creencias religiosas que ellos tenían. En la primera parte de la historia de Egipto, pues los faraones eran considerados dioses vivientes, dioses vivientes, ¿ya? Se identificaban con el dios Horus, ese dios que tiene cabeza de halcón, ¿ya? Yo recuerdo en una película, una novela que veía en mi casa, que decía, pues es un faraón, soy Horus vivo. ¿Eso también has visto eso? Soy Horus vivo. Pues, ¿ya? Un dios que vive entre los mortales, que reina a los mortales. Era lo que creían, que querían hacer creer a la gente. Y por eso hablamos de una teocracia. Muy bien, allí vemos una imagen de un faraón y lo que quiero destacar, ¿no?, de su indumentaria, que lleva un cetro, un látigo, quiero destacar su corona, su corona. Como puedes ver, lleva una corona doble. La corona roja era la que se usó en el Bajo Egipto, ya sabes, ¿no?, la zona norte. Y la corona blanca era la que se usaba en el Alto Egipto, en la zona sur. ¿Por qué un faraón usaba las dos coronas? ¿Por qué las dos coronas? ¿Mm? Pues inclusive también en su frente lleva una cobra y lleva a un buitre. Pues, ¿por qué, no? La cobra representa el Bajo Egipto y el buitre el Alto Egipto. Entonces, ¿por qué tienen que utilizar símbolos de ambos lugares? ¿Ah? Claro, correcto, Tuero, correcto, Valencia, porque gobernaba ambas zonas. Como dijimos al inicio, para que sea faraón tienes que gobernar todo Egipto. Ujú. Claro, para que lo reconozcan como rey, tanto en el Alto como en el Bajo Egipto, ¿ya? Correcto, muchachos. Ahí está, ¿no? De ahí la doble corona. Muy bien. Tiene ministros llamados visires que hacen las tareas de gobierno. El faraón pues dispone, pero ellos asumen esas tareas. Hay nomarcas, que son los gobernadores de provincias. A las provincias se les conoce como nomos.
¿Ya? Al gobernador provincial se le llama nomarca. ¿Está bien? Ujú. Muy bien. Tenemos a los escribas, que lo vemos así. Esta es una estatua de un escriba que está sentado, tiene ya en una mano, ya no está, pero debería tener una pluma, ¿sí? Para escribir con tinta sobre este rollo de qué será, tal vez de papiro o pergamino. No es papel, ¿ah? El papel todavía no lo conocen. Ellos escriben sobre pergamino, que es cuero de un animal, o papiro, una planta. Ahí escriben con tinta. Y este hombre que está aquí está, ¿no?, atento a lo que diga el faraón, para anotar lo que éste señale. Ajá, así es, ya que él se encarga de los registros. Y no solo de las leyes que dicte el faraón, sino que era necesario escribas que lleven los registros de los impuestos. Esto fue una pregunta de la Universidad de San Marcos. Es necesario que sea un registro de la gente que está trabajando, para que haya un orden. Necesitamos pues de estos datos para poder disponer, ¿no?, a los trabajadores por acá, por allá. Necesitamos esta información para que se dé pues una administración eficaz, ¿no? Se requieren datos. Y los escribas pues se encargaban de obtener, ¿no?, estos registros. Para eso obviamente tenían que ser gente estudiada, ¿no?, que sabían de escritura, sabían, ¿no?, de matemática, la matemática pues básica, ¿no?, que ellos dominaron. Sabían pues de cuestiones administrativas para poder ser útiles a los faraones. ¿Ya? ¿Por qué le hicieron estatuas a los escribas? ¿Para qué hacerle estatuas? Ah, pues para reconocer su importancia dentro de la administración. A nosotros nos gusta estudiar, pues tal vez si hubiéramos nacido en el antiguo Egipto, estaríamos estudiando para ser escriba, ¿no?, para seguir esta profesión, entre comillas, que normalmente pasaba de padres a hijos. A ver, entrando ya a los periodos de la historia de Egipto, tenemos aquí al predinástico. Predinástico. ¿Qué significa eso? A ver, muchachos. Un, un historiador egipcio llamado Manetón, él estudió el pasado de Egipto y lo que hizo fue agrupar a los han existido miles de faraones. Esta historia, bueno, miles, tal vez estoy exagerando, ¿no? Ya, pero sí una gran cantidad. Lo que hizo Manetón fue agruparlos en dinastías, en grupos, ¿ya? Y así nos habla de más de 30 dinastías de faraones. Correcto, ya, correcto. Entonces, cuando Manetón nos habla de la primera dinastía, nos está hablando de los primeros faraones, desde el faraón llamado Menes. Entonces, con Menes empezó la primera dinastía de faraones, y así van a haber pues 31 dinastías. Muy bien, pero antes de Menes, antes del primer faraón, pues hubo un periodo que se le ha llamado el predinástico. Pre significa antes. El predinástico es el periodo anterior a la existencia de los faraones, cuando no habían dinastías de faraones. ¿Qué faltaba? ¿Por qué no habían faraones? Porque Egipto no estaba unificado. El predinástico es el periodo anterior a la unificación de Egipto. Hemos dicho que podemos hablar de un faraón cuando este hombre gobierna todo Egipto, y eso implica una unificación política, cosa que no se dio en el periodo predinástico. ¿Qué era entonces? ¿Cómo era en el predinástico? Pues a lo largo de este valle del Nilo existían varios, ¿ya?, pequeños reinos autónomos. A estos reinos o ciudades-estado le podemos llamar también nomos. Nomos. Profe, usted dijo que los nomos eran provincias. Ah,
van a pasar a ser provincias cuando Egipto esté unificado. Pero antes que Egipto esté unificado, eran ciudades-estado independientes, o eran pequeños reinos autónomos dentro de Egipto. Y cada nomo tenía su propio rey, llamado nomarca. Usted, profe, dijo que los nomarcas eran jefes de provincia. Cuando Egipto esté unificado. En el predinástico es diferente porque no hay un faraón, ¿ya? No hay unificación todavía, ¿ya? Aquí existen nomos independientes, ciudades-estado independientes y numerosos reyes llamados nomarcas. ¿Está bien? Muy bien. En ese tiempo ya podemos hablar de la civilización de Egipto porque nació la escritura, y la escritura más antigua y compleja y considerada sagrada de Egipto fue la jeroglífica, donde para escribir había que dibujar, ¿sí? Había que dibujar una escritura compleja, ¿no? Después ya va a evolucionar en la hierática, y ya a finales de la historia egipcia evoluciona o surge una escritura llamada demótica, más sencilla que las anteriores. Ahora, hemos señalado que una de estas regiones fue la más rica, porque era más fértil, había más excedentes agrícolas, y con eso se podían intercambiar más cosas. ¿Cuál era la más rica? ¿El alto o el bajo? ¿Cuál era, muchachos? A ti, Bajo Egipto. Por supuesto, el Bajo Egipto. Entonces, los nomos del Alto envidiaban esa riqueza y querían dominar al Bajo Egipto. ¿Qué terminó ocurriendo? Pues que las ciudades del Alto Egipto, los nomos del Alto Egipto, se unen en un reino. Y los nomos del Bajo Egipto, para defenderse, se unen en un reino. Y así Egipto va a tener ahora dos reinos, ¿ya? El Alto y el Bajo Egipto. Una corona blanca en el Alto y una corona roja en el Bajo Egipto, como decíamos hace un momento. Así que pelean el Alto y el Bajo. ¿Quién ganó? ¿Quién creen que ganó? ¿El Alto o el Bajo? Pues los victoriosos fueron los del... A ver, ¿qué me dicen? No. La victoria recayó en, correcto, tueros, en el Alto Egipto. El Alto Egipto salió vencedor. El Bajo Egipto cayó dominado por el Alto Egipto. ¿Ya? Entonces empezó la historia de un Egipto unificado, donde un hombre gobernará todo Egipto. ¿Ya? Ahí está, ¿no? ¿Cómo le llamamos este periodo en que Egipto se unificó por primera vez? Le llamamos el periodo tinita. ¿Ya? Arcaico le dicen otros, pero lo que más se usa es el periodo, es el nombre tinita. Estamos cerca del 3000 antes de Cristo, cuando se produjo esta primera unificación. ¿Ya? Ahí está. ¿Y quién fue el que unió todo Egipto? Pues se cree que fue Menes. Menes. Otros dicen que fue Narmer o Narmer. Creemos que es la misma persona. Así como, ¿quién fundó el Cusco ¿no? Acá en nuestra tierra? Pues Manco Cápac. No, fue uno de los hermanos Ayar Manco. Pues creemos que Ayar Manco y Manco Cápac son la misma persona. Igual Menes y Narmer. Ya, la misma persona. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ya, Yasmín? Muy bien. Entonces, tenemos a Menes y Narmer, que serían la misma persona, cuya importancia es haber unificado por primera vez Egipto. Y este personaje se convierte en el primer faraón, claro, porque es el primer gobernante del Alto y del Bajo Egipto, de ambos. Por algo a los faraones se les llamaba pues los señores de las dos tierras. ¿Por qué llamarle el señor de las dos tierras al faraón?
porque esas dos tierras son el Alto y el Bajo Egipto, ¿ya? De las dos tierras, ya lo vimos pues con la doble corona que he utilizado. Ahí está. Muy bien. ¿Y por qué se llama Tinita a esta época? Ah, porque como Egipto está unificado, necesita una capital. Solo hablamos de capital cuando hay unificación. Esta capital se llamó Tinis. ¿Recuerdas en el mapa? Vimos a la ciudad de Tinis. Tinis, ¿dónde crees que se encuentra? ¿En el Alto o en el Bajo Egipto? ¿Dónde estaba en nuestro mapa? ¿En el Alto o en el Bajo Egipto? Estaba en el Alto Egipto, correcto, Valencia. Estaba en la zona sur. Ujú. Ahí está. Entonces, como Tinis es la capital, ahí están los faraones, le llamamos periodo tinita a este tiempo. Muy bien. Ah, estaba escrito acá. Ahí estaba escrito. Muy bien. Cuando postulamos a San Marcos, pues necesitamos ver imágenes, porque estas imágenes pueden venir en examen de admisión, como ya ha ocurrido en estas preguntas DECO, como le llaman. Y aquí vemos una, ya, esto es la paleta de Narmer. Ya sabes quién es Narmer, el primer faraón. Muy bien, entonces esto se ha encontrado, esta paleta de Narmer, y Narmer sería este hombre que está acá de pie, con esta arma. Ajá, mira, mira la corona. La corona que lleva no se ve el color, así que no sabemos si es roja o blanca, pero por la forma, creo que sí lo sacas, ¿ah? ¿Es la corona del Alto o del Bajo Egipto, esta corona? Alto. Del Alto Egipto, correcto. La del Bajo Egipto tenía una parte adelante levantada, algo así, ¿no? Muy bien, entonces creemos que este hombre es Narmer o Menes, ¿ya? El gobernante del Alto Egipto. ¿Y quién sería el que está ya de rodillas, como esperando la muerte ya, ¿no? Pues sería el gobernante del Bajo Egipto, ¿sí? El que está de rodillas sería el del Bajo Egipto, porque el Alto Egipto derrotó al Bajo. Y esto se ha representado en esta paleta de Narmer, que decimos pues simbolizó la unificación de Egipto. ¿Ya? Es lo que creemos, ¿no? Que simboliza esta, ¿no? Este grabado. Ahí está. Muy bien. Entonces, Egipto se unificó. Pero los gnomos del Bajo Egipto no estaban contentos con esto, con obedecer al Alto Egipto, con mandar sus tributos al Alto Egipto, ¿ya? Mantener a los del Alto Egipto. Por eso en el Bajo Egipto se dieron rebeliones, rebeliones. Y el faraón, a ver, vamos a ver el mapa para entender lo que estoy diciendo. A ver, acá nuevamente estamos con el mapa. A ver, ¿dónde se daban las rebeliones? En el norte, en el Bajo Egipto, acá. ¿Y dónde estaban los faraones? En el sur, en Tinis. Mira la distancia entre Tinis y la zona rebelde. Una distancia considerable. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tal vez la ubicación de Tinis no era la ideal en este tiempo en que había resistencia en el Bajo Egipto al dominio. La unificación se ha logrado, pero no está consolidada. Para que se consolide, pues, ambas regiones deberían identificarse o decir, sí, estamos de acuerdo con ser parte de un solo gran Egipto, pero en esta primera parte no se podían. Entonces, la capital no debía estar al sur. ¿Dónde debía estar la capital? En una zona intermedia entre ambas regiones. Por eso los faraones abandonaron Tinis y ¿dónde van a establecerse? En Memphis. Memphis. ¿Ya? La capital fue cambiada. ¿Por qué se escogió Memphis como la capital? Porque como puedes ver en el mapa, Memphis se encuentra cerca del Bajo Egipto, ¿ya? Y está, ¿no? También en una zona intermedia. Está en una zona céntrica, céntrica. Si ustedes ven el mapa del Perú, Lima está pues en el centro.
tirado a la costa, pero, ¿no? Porque Francisco Pizarro, el que fundó nuestra ciudad, quiso que la capital estuviera en la costa. Si no, habría sido la capital, pues, una ciudad de la sierra, ¿no? Como era en el pasado, ¿no? Cusco fue capital antes que Pizarro funde Lima, ¿no? Muy bien, entonces, Memphis. Regresemos donde estábamos. A ver, estábamos... Ya, pasamos acá. Entramos al periodo llamado Menfita. ¿Por qué crees Menfita? Porque la capital pasó a ser la ciudad de Memphis. ¿Y por qué se cambió? Para poder controlar de una manera más efectiva a los nomos del Bajo Egipto, que eran los que se resistían al dominio por parte del Alto Egipto. ¿Ya? Así que le llamamos el periodo Menfita. Muy bien, es el mismo Egipto, solo que con otra capital. ¿Ya? También se le llama el Imperio Antiguo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de este periodo? Esto quiero que lo recuerden, muchachos. Es en este periodo, llámale Menfita o Antiguo, que fue el tiempo en que se levantaron las pirámides. Este periodo menfita es el periodo de las grandes pirámides de Egipto. No vayan a pensar que las pirámides se construyeron en todos los periodos. No, antes no habían pirámides. Recién desde el periodo menfita es que se construyen pirámides. Entonces, y antes, ¿dónde eran enterrados los faraones? Porque una pirámide es una tumba. ¿Dónde eran enterrados antes los faraones? Eran enterrados en unas tumbas conocidas como mastabas. Eso que aparece en la imagen no es una mastaba. Una mastaba, a ver, imagínate, sería únicamente la parte baja. ¿Ves que acá hay varias plataformas? Pues una de ellas, la parte baja, sería una mastaba. La mastaba es como una pirámide, pero solo la parte de abajo. ¿Ya? Esas fueron las primeras tumbas de los faraones. Muy bien, hasta que gobierna el faraón Soser. Y este faraón Soser quería una tumba especial. Claro, siempre queremos pues tener algo, ya, no sé, pues, ya, mira su celular de tu amigo y bueno, pues la envidia y quieres uno más moderno, ¿no? No sé. Así que Soser quería pues una pirámide, una tumba que lo haga pasar a la historia, como en efecto ha ocurrido, ¿no? Si no, no lo haríamos de este faraón. Muy bien, y para eso, pues tenía a un sacerdote, un hombre sabio de la época, considerado pues uno de los primeros arquitectos en la historia, llamado Imhotep. Imhotep. ¿Ya? ¿Qué pasó con Menes? Pues nada, ¿no? Menes, ahí está, lo hemos destacado como el unificador de Egipto, y ahí a Soser han venido varios faraones. Estamos mencionando solo algunos, los que han dejado pues su huella. Imhotep no fue faraón, fue el arquitecto de la primera pirámide egipcia. Él construyó esto que vemos en la pantalla. A ver, Imhotep construyó una mastaba, pero esto no satisfizo al faraón. ¿Qué? ¿Una mastaba? ¿Ya? Pues lo que hizo Imhotep, no, aún no termino. Lo que va a hacer es construir una mastaba más pequeña sobre la anterior. Y otra más, y otra encima, y otra más encima. Cada vez una más pequeña que la anterior. Al superponer mastabas, ¿qué llegó a construir Imhotep? La primera pirámide. ¿Ya? Cuando vemos una pirámide así, le decimos escalonada, porque pareciera que tuviera estos escalones, ¿no? Escalonada. Ahí está, ¿no? Entonces, esto fue diseñado por Imhotep, un arquitecto, ¿ya? Imhotep, el nombre Imhotep se ha hecho más famoso por una película, un par de películas, tal vez vieron La Momia 1, La Momia 2, donde el faraón
¿no? el malo de la película, digamos, tiene como nombre Imhotep. ¿Ya? Pero en historia, Imhotep no era una momia, pues, sino un gran arquitecto para diseñar esto hace 5.000 años, ¿sí? Casi. Muy bien, ¿cómo se le llama entonces a la primera pirámide? Le podemos llamar la pirámide de Zoser, ¿sí? O podemos llamarle la pirámide de Saqqara. Saqqara, algo así. Saqqara es el lugar de ubicación, es la zona donde se encuentra la pirámide. Y Zoser es el faraón que mandó construir. ¿Y para qué construyen pirámides ellos? Para que les sirvan de tumbas. ¿Y no pueden construir una tumba más chiquita? No, porque una tumba así es como una garantía para que nadie le haga daño a su momia. Toda esa roca es para proteger la momia del faraón, ya que ellos tenían la creencia que si su momia era destruida, ¿ya? Su alma ya no podría vivir eternamente en el otro mundo. Así que estas grandes construcciones están relacionados pues a las creencias de la vida eterna que tenían ¿no? estos egipcios. Muy bien, pero años después, otros faraones llegaron a crear las pirámides más grandes, las más impresionantes. No sin antes haber fracasado. Otros faraones fracasaron en hacerlos más grandes y en crear una pirámide que termine en punta, una pirámide que pueda sostenerse. Tuvieron errores, ya se cayeron las pirámides, pero ya los faraones de la cuarta dinastía son los que crearon pues esto de acá, ¿no? Lo que vimos al inicio, más bonito, ¿no? Acá ya se ve pues como se ven en la actualidad. Estas son las pirámides de Gizeh o Giza. Giza o Gizeh es el lugar donde están levantadas las pirámides. Se refiere al lugar. Y las pirámides en sí se llaman Keops, Kefren y Miserinos. Y son las tres pirámides más grandes que tiene Egipto. Siendo el más grande, el más alto, el de Keops, o Keops, que midió pues casi 150 metros. Muy alto, ¿eh? 150 metros, ¿está bien? ¿Ya? ¿Qué edificio del Perú tiene 150 metros de altura? Va a ser difícil, ¿no? Encontrar un edificio de este tamaño. Los egipcios construyeron obras más altas que lo que hemos hecho nosotros en el Perú actualmente. ¿Se puede escalar una pirámide? Pues sí, se puede escalar una pirámide, pero no se permite hacerlo. 50 pisos aproximadamente, claro. Y no recuerdo un edificio en Lima de 50 pisos. 30 por ahí, ¿no? Miraflores, 50. Ahí está. Se construyeron hace casi 5.000 años y siguen de pie en la actualidad. ¿Cómo se puede mantener algo 5.000 años? Pues superan a hoteles de Dubái allá. Cuando estuve de paseo en Dubái no calculé. ¿Ya que voy a estar en Dubái? ¿No? Ahí están las pirámides. Ustedes saben que las pirámides, sobre todo esta, la de Keops, fue considerado pues una de las 7 antiguas maravillas. De las 7 antiguas maravillas, donde también estaban los jardines colgantes, pues todas se han caído. Todas las antiguas 7 maravillas se han derrumbado, excepto las pirámides de Giza, que siguen de pie. Como por ahí se dijo, ¿ya? Todo le teme al tiempo, pero el tiempo le teme a las pirámides de Egipto, porque pasa el tiempo y siguen allí. Han perdido ya su belleza original, sí han perdido, porque se cree que en el pasado, vamos a ver la primera imagen que mostramos, en el pasado, pues, uy, ¿qué pasó? Las pirámides, pues,
estaban recubiertas por una piedra blanca, ya, caliza, que le daba pues una belleza, ¿no? Una hermosura, como vemos estas pirámides, que cuando salía el sol pues se reflejaban sus rayos, ya como en un espejo, ¿no? Esto habría sido pues hermoso, pero esas piedras, esas que lo recubrían, fueron quitadas después, ¿ya? Le quitaron pues esa belleza, ¿no? Exterior que tenía. Entonces, actualmente lo vemos pues de otra manera, ¿no? Los vemos así, ¿ya? Ahí está, ¿no? Se dice que los árabes le quitaron esas rocas para construir otras cosas, ¿no? Los árabes que ya no creían pues en la religión de estos egipcios antiguos. Muy bien, a ver, después de esto se construyeron más pirámides. Los faraones estaban gastando todos los recursos que tenía el país en sus tumbas. Estaban movilizando, ¿no? ¿Cuántos trabajadores del reino para construir obras que solo beneficiaban al faraón? En vez de construir una gran pirámide, ¿por qué no construir pues represas, canales para tener más tierras de cultivo? ¿Por qué no construir otro tipo de cosas que sirva a la población? No, la tumba, la pirámide del faraón. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a ser rechazado por la gente. ¿Y quiénes van a encabezar la protesta? Los nomarcas. ¿Quiénes eran los nomarcas? Eran los gobernadores de las provincias que tenían que mandar trabajadores para el faraón. Tenían que hacer esto. Los nomarcas, pues, se rebelan, ¿ya? Ellos sueñan con ser como sus antepasados. Al inicio, en el periodo predinástico, los nomarcas eran reyes autónomos, porque en ese tiempo no había un faraón a quien obedecer. Ahora los nomarcas tienen que obedecer al faraón, son sus jefes de provincias, pero sueñan con la autonomía nuevamente, así que se rebelan. Egipto pierde su unificación, es decir, se rompe, se parte nuevamente en varios reinos. El Egipto unificado desapareció. Este Egipto menfita o el imperio antiguo desapareció. Muy bien, con la desaparición de este imperio, entonces hablamos del primer intermedio. Así le vamos a llamar un intermedio a un periodo en el cual pues, la unificación ha terminado, en el cual no hay faraones. En los periodos de intermedio no hay faraones egipcios. Pasará el tiempo y Egipto se va a volver a unificar. Nace otro Egipto. Vamos a llamarle este nuevo Egipto el Tebano, también llamado el Imperio Medio. Ahí está. El hombre que volvió a unir todo Egipto se llamó Mentuhotep II. ¿Sí? Ahí está el nombre Mentuhotep. El Alto y el Bajo Egipto volvieron a estar unidos bajo el mando de Mentuhotep. ¿Cuál fue la capital en esta época? Ya no fue Tinis ni Memphis, ahora fue Tebas. Que no confundan, porque hay dos ciudades con este nombre. Uno en Egipto y otro en Grecia. ¿Sí? Claro, recuerdo que mi profe me habló de Tebas, de Grecia. Ajá, como me preguntaron al inicio, pues ese es otro Tebas. Muy bien, Tebas pasa a ser la capital de este Egipto, ¿ya? Llamado Tebano, por algo, o el Imperio Medio. ¿Está bien? Muy bien, si encuentras primer periodo tebano, pues es este. Después viene un segundo periodo tebano. Ahí está, el Imperio Medio. Ahora, ¿cómo fortalecer la unión del Alto y el Bajo Egipto? ¿Cómo fortalecer la unidad? Porque a veces a la fuerza no es suficiente. Tenemos que hacer creer a la gente que somos, pues, un solo gran Estado. Se puede utilizar la religión para esto.
A ver. Me están preguntando sobre las guerras. Ya hay guerras internas. Son guerras internas. Ya hay guerras exteriores. En estos momentos no hay guerras exteriores, no hay guerras contra potencias de otros lugares, sino guerras internas. Las provincias se rebelan. Entonces, ahí está la guerra interna, ¿no? Es un enfrentamiento de faraones contra nomarcas. Y cuando ya no hay faraones, es una guerra entre nomarcas. Claro, porque, a ver, yo nomarca, ¿con qué sueño? Con ser faraón. Yo quiero mandar sobre todos los egipcios. Mando aquí, pero sueño con mandar sobre todo Egipto. ¿Ya? El sueño, pues, ¿no? Del poder absoluto que todos los políticos han tenido, pues, el poder total. Entonces, de ahí las guerras, ¿ya? Entonces, cuando está unificado, los de abajo pelean para liberarse de ese dominio. Y cuando ya no están unificados, pues hay quien le hace la guerra a los demás para volver a unir y tener el poder. Eso en todas partes se da, ¿no? Ok. Le decía, ¿y cómo fortalecemos la unión? A ver, en el Alto Egipto se rendía culto al dios Sol y a este se le llamaba Amón, al dios Sol. En el Bajo Egipto también se adoraba al dios Sol, pero con el nombre de Ra. Ra. Entonces, si es el mismo dios Sol, ¿qué podríamos hacer? Dijo Mentuhotep II. Fusionemos el culto de Amón y el culto de Ra. O sea, es el mismo dios. Y vamos a llamarle en adelante Amón Ra. ¿Ya? Y se va a convertir poco a poco en el dios oficial, en el dios principal, ¿no? En el dios considerado creador de lo existente, Amon-Ra. Muy bien, ahí está. Sigamos a ver. En este tiempo se hacen obras hidráulicas, como el regular las aguas del lago Moeris. ¿Qué pasó con las pirámides? Pues dejan de construirse. Las pirámides se construyeron en el periodo menfita. Ya a partir del periodo tebano, prácticamente no se hacen pirámides ya. Entonces, profe, ¿dónde colocaban la momia de los faraones? Ah, hay otras tumbas llamados hipogeos, que luego vamos a verlos, ¿no? A ver, yo he encontrado a Amón en el Alto Egipto y a Ra en el Bajo Egipto. Han pasado 1000 años, casi 1500 años, desde que empezamos a estudiar a Egipto del preinástico y del periodo tinita y menfita. Y hasta aquí, Egipto había estado libre de una dominación extranjera. Pero ahora se produce el primer dominio extranjero. Un pueblo logró cruzar el desierto. Desde Asia cruzaron por el Sinaí y entraron a Egipto. ¿Cómo se llamó este pueblo? Que es el primero que tuvo dominio sobre Egipto. Fueron los Ixos. Ixos, así le llamaron los egipcios, porque estos reyes, ¿no?, que los van a gobernar, pues eran reyes de gente, de pastores. En efecto, los Ixos eran un pueblo seminómada, un pueblo ¿ya?, de pastores, pero que en la guerra demostraron ser más fuertes que los egipcios. Egipto fue dominado por primera vez. Ahí está, ¿no? Y esta caída significó el fin del periodo tebano o el imperio medio y el inicio de un nuevo periodo intermedio. ¿Por qué los Ixos lograron vencer a los egipcios? Pues hemos señalado que en Egipto, a pesar de todo lo que se hizo, había pues desunión, falta de integración. El alto y el bajo, ¿no?, las provincias y la capital, problemas internos que
lo acompañaron a Egipto siempre, como al Perú. Siempre hemos estado desunidos, lamentablemente, ¿no? Por eso perdimos la guerra con Chile, tuvimos que conseguir ayuda de otros para independizarnos, etcétera, ¿no? Pero además, los Ixos tenían una tecnología para la guerra, pues, superior. Sí, pues, muchachos, ¿ya? Falta unidad. Y ahora nomás en las elecciones que vienen, se van a sacar los ojos, ¿no? Porque son dos Gana candidatos. Castillo. Ya. Bueno, mi predicción es que no va a ganar Castillo, pero yo no quiero que gane la otra candidata, ¿no? Yo, ya, Pero, profe, ¿usted quiere que gane Castillo o gane Keiko? O ninguno de la verdad que yo prefería que siga Sagasti, cosa que no va a Sagasti, ocurrir, profe. cosa que no va a ocurrir, pero pues yo soy anti-fujimorista, eh, así que estoy entre eh, votar por Castillo si me llega a convencer, hasta ahora no ha podido convencerme, o votar pues en blanco, ¿no? Así que todavía F, tengo profe. tiempo para ver, ¿ya? Pero ya cada uno es libre de elegir, ¿no? Profe, Volvamos a Egipto. Sí, entre paréntesis, por el contexto social, ¿puede creer que fue la primera vez que voté en mi vida y pasa todo esto? No sé si es mala suerte o... cuando yo voté primera vez era peor todavía, ¿no? Era peor, muchachos. Ya, era una dictadura cuando yo voté primera vez. Bueno, eh, ya, acá me están diciendo que no vote por Castillo, otros que sí. Ya, muchachos, no metamos en la política peruana actual, ya. Estamos haciendo historia. Vamos. Dejemos eso, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces pasemos. Bien, entonces le decía que los Ixos estuvieron adelantados en lo tecnológico, en la cuestión militar a Egipto. ¿Así? ¿Pero por qué? Porque en Asia, de donde vinieron estos Ixos, ya se conocía la rueda. Se hacían carros de guerra, jalados por caballos. En Asia se domesticó el caballo. En Asia, con los hititas, ¿recuerdas? Comenzó a trabajarse el hierro. Tenían armas de hierro estos Ixos que atacaron Egipto. En cambio, Egipto estaba en la edad de bronce. No tenía rueda ni carros de guerra. Así que los Ixos vencieron y a partir de ahora empieza la edad de hierro en Egipto. Todo lo anterior fue la edad de bronce. Estamos ahora en la edad de hierro, que lo trajeron pues los conquistadores Ixos. Los Ixos ahora fueron los reyes de Egipto y van a gobernar desde Avaris, ¿ya? La capital de este pueblo, pues, ¿no? Que ha dominado. Otro pueblo extranjero llegó a Egipto, los hebreos. Los hebreos, ¿ya? Los hebreos también eran de Asia, también eran pastores, eran semitas como los Ixos, es decir, había un origen étnico en común. Los hebreos son más conocidos. Ustedes han leído el Antiguo Testamento, pues conocen a los hebreos. Abraham, Moisés, ¿no? Isaac, Jacob, etcétera. Los hebreos llegaron a Egipto, buscando una buena tierra donde vivir, llegaron pues al Valle del Nilo. Qué mejor tierra que esa, ¿no? Ah, ya, ya chicos, ya, los fans de Keiko, los fans de Verónica, ya, ok, estamos con los faraones, por favor. Muy bien, entonces ahora hay pueblos extranjeros viviendo dentro de Egipto, ¿ya? Los egipcios pues están en contra de esto, los egipcios son xenófobos, es decir, ellos rechazan a los extranjeros, a ellos no les gustan los extranjeros, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien, pero ¿qué podían hacer ahora? Están dominados. Pasó el tiempo, muchachos, pasó el tiempo y los egipcios aprendieron a utilizar el hierro,
crearon armas de hierro, ahora ya saben manejar los caballos, ahora construyen carros de guerra, y los egipcios son más que los hicsos. Así que se dieron rebeliones. Los egipcios poco a poco derrotaron a los hicsos y los echaron de su territorio. Muy bien, la expulsión definitiva ocurrió con Amosis, quien se convierte en el nuevo faraón y el que va a gobernar todo Egipto nuevamente. Ya con Amosis nace el periodo neotebano o el Imperio Nuevo. ¿Ya? Tebas volvió a ser la capital, por eso neotebano. Muy bien, ahí están. Egipto, entonces, se ha liberado del dominio extranjero. ¿Y qué debe hacer para no volver a caer? Pues si no quieres que te conquisten, ve y conquístalos tú a ellos. ¿Ya? Ve, ¿no? Ataca. Entonces, este imperio nuevo es importante porque es un Egipto guerrero, un Egipto expansivo, ¿no? Un Egipto que va a lograr la máxima expansión territorial. Los faraones que va a tener van a ser faraones guerreros, porque es necesario ya esto, el militarismo, para no volver a caer dominado por un pueblo extranjero. También algo curioso es que en este tiempo llegaron a existir mujeres que gobernaron Egipto. ¿Ah? A propósito de los hinchas, las hinchas pues, de Verónica y Keiko, pues, que quieren que una mujer gobierne. En Egipto destacamos a Hatshepsut, ¿ya? Una mujer que llegó a tener el poder, y no como la reina o la esposa del faraón, no, sino como quien tiene directamente el poder, ¿ya? Hatshepsut. En Egipto hubieron varias mujeres que gobernaron, ¿ya? La más famosa ha sido Cleopatra. Cleopatra, ¿no? Que enamoró a Julio César, a Marco Antonio, a poderosos romanos, como veremos en la historia de Roma. Ya Hatshepsut fue, ahí está, ¿no? Una de las primeras mujeres que tuvo poder en la historia. ¿Ya? Acá vemos una estatua de esta mujer, ¿no? Muy bien, pero ya no fue malo su gobierno, fue un reinado positivo para Egipto, ¿ya? Pero vamos a destacar a otros faraones, más guerreros. Me preguntan si los Hicsos eran de Egipto. Los Hicsos, no, los Hicsos eran de Cercano Oriente. Eran pueblos seminómadas que buscaban un lugar donde establecerse. Ellos eran de Asia. Llegaron a Egipto, se establecieron en Egipto. Luego fueron echados. Tuvieron que irse a buscar otras tierras, pues, en Asia. Muy bien. Entonces, Tutmosis III fue el faraón, de los faraones guerreros que existieron en esta parte, fue el que más destacó. Por algo le han llamado hasta el Napoleón egipcio a Tutmosis III, quien logra una gran expansión. Vamos a ver esa expansión en un mapa. Ahí está. Ahí está el mapa. Muy bien. Entonces, ves que este Egipto es más grande, tanto hacia el sur, han avanzado por el Valle del Nilo, como también hacia el norte. Hacia el norte, Egipto ha dominado estas tierras de Asia. El Canaán o Palestina es tierra asiática. Siria, han llegado hasta Siria. Han tocado, miren, el río Éufrates, que pertenece a Mesopotamia. Han llegado hasta allí, hasta Siria. ¿Qué, profe? ¿No había un imperio poderoso en Mesopotamia que lo impida? En ese momento no. El imperio babilónico ya había caído en Mesopotamia, derrotado por los hititas. Y el imperio asirio, el más poderoso imperio de Mesopotamia, aún no se formaba. Por eso que Egipto tuvo carta libre para expandirse en este territorio. Si no, los mesopotámicos le hubieran hecho un alto. Entonces tenemos la máxima expansión egipcia. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Y así Egipto es un imperio militarista. Ahora tiene más esclavos pues, que antes. Inclusive los hebreos han sido esclavizados por los egipcios. Y los faraones pues tienen el poder absoluto, aunque no totalmente. Recuerda que los sacerdotes también tenían riqueza, tenían poder.
Y un faraón llamado Amenofis IV se enfrentó a los sacerdotes, no con armas. Hay otra manera de sacar de carrera a los sacerdotes. ¿Cómo? Cerrando sus templos, prohibiendo sus dioses, estableciendo el monoteísmo. Amenofis ordenó que a partir de ese momento solo un dios podía ser adorado en Egipto. Los demás quedaron prohibidos. ¿Quién era ese dios? Uno importante como Amón o tal vez Anubis, Osiris, Isis, ninguno de ellos. Un dios secundario llamado Atón se convirtió en el dios único por orden de Amenofis IV, ¿ya? Y los demás dioses, incluido el gran Amón-Ra, quedó prohibido. Y los sacerdotes de Amón-Ra ahora vieron sus templos cerrados, ahora ya no podían cobrar las ofrendas de antes. Justamente por eso Amenofis hizo esto, para quitarle el poder a los sacerdotes. Y ese poder recaiga en el faraón. Porque ¿quién es el que representa al dios Atón? El faraón, quien se hizo llamar Akenatón, nombre que contiene el nombre del único Dios. A todo esto le llamamos la reforma amarniana. ¿Ya? Muy bien. Entonces hay una pregunta clásica que hacemos, pues, ¿a quiénes perjudicó la reforma amarniana? Pues a los sacerdotes. ¿Y a quién benefició? Al faraón. Era una manera de concentrar todo el poder y la riqueza en el faraón. Ahí está. Pero era difícil que la gente acepte un solo Dios cuando ya hace más de 2000 años creían en muchos dioses. El monoteísmo fue difícil de mantenerse. Cuando se murió Amenofis o Akenatón, su hijo, Tutankatón, como se llamaba inicialmente, presionado por los sacerdotes, pues decidió restablecer el politeísmo. Y así volvieron todos los dioses nuevamente. Amón-Ra volvió a ser el dios más importante. Y Atón volvió a ser un dios secundario. Y Tutankamón se hizo llamar Tutankamón. Ya no quiere que en su nombre esté el nombre Atón, porque es un dios secundario, sino el nombre Amón, que es del dios principal. Tutankamón se murió joven, a los 19 años se cree, y muerto va a ser más importante que vivo. Como muerto más importante, porque pasaron cientos de años. En 1922, el arqueólogo Howard Carter encontró la tumba de Tutankamón, la única tumba de un faraón hallada intacta, intacta. Es decir, estaba la momia con todos sus tesoros, con todo esto que va a permitir un mayor conocimiento de la historia de Egipto. ¿Qué pasó con las otras tumbas? Pues fueron saqueadas. Fueron saqueadas. ¿Sí? Una consulta. Tutankamón fue la última tumba de un faraón que no fue encontrada hasta que lo encontraron en estos últimos años, ¿verdad? A ver, sí, o sea, se han hallado diferentes tumbas de faraones. Lo especial de la tumba de Tutankamón es que su tumba no fue abierta. Las otras habían sido abiertas por saqueadores, por gente. A ver, si te entierran con tesoros, pues no falta aquel que te va a enterrar para conseguir el tesoro. Pues Porque habían dicho que supuestamente lo famoso aparte de las pirámides y de todo el imperio de Egipto era de que los faraones siempre soltaban una maldición para que no pudieran robarle sus cosas, según como dice la claro. historia, ¿no? No sé si era cierto. Y supuestamente relacionan todo eso a la pandemia y todas estas crisis que existen acá en el mundo, gracias a que desenterraron y abrieron la Bueno, ya son planteamientos, ¿no? Pero esto fue abierto en 1922. Ya pasaron casi 100 años, ¿no? Al respecto. Y lo de la maldición, bueno, depende si tú crees en eso, ¿no? Yo no creo en maldiciones.
la gente que abrió la tumba, en efecto hubo gente que enfermó y murió, los que abrieron la tumba, pero es que estás abriendo un lugar cerrado hace ya miles de años y no puedes entrar así nomás sin un equipo especial. Ahora, pues, se tiene que abrir un lugar con, pues, ya no puedes respirar ese aire que está contaminado, ¿no? Con gases. No puedes tocar las cosas donde hay organismos, ya, que te van a enfermar, que están allí. Es un cuerpo que está pudriéndose en ese lugar. Eh, lo de maldición, claro, ellos colocaban maldiciones, pero de ahí que crean, pues, si es verdad o no. Yo no creo en los dioses de Egipto, ¿ya? O si no, los reto a que me maten, mejor no, no los reto, mejor no, puede ser que, ¿ya? Este, por lo tanto, no creo en sus maldiciones. Ah, ya, pues, ya que hereje de mi parte, ¿no? Que herejía. Bueno, ya, todos estos casos son creencias, ¿no? Que algunos comparten, otros no, ¿ya? Y somos libres, pues, de creer en lo que consideremos, ¿no? Ok, entonces, la tumba de Tutankamón, pues, famosa, ¿no? Ya, así que si un día voy a Egipto, me daré una vuelta, pues, para ver a Tutankamón, ¿no? Ya, a ver, muy bien. Ahora, pero mientras estos hombres se dedicaron a la cuestión religiosa, que un dios, ¿no? Que todos los dioses, ¿qué había pasado en Asia? Los hititas habían tomado Siria, le habían quitado este territorio que Egipto había conquistado. Y los egipcios pidieron ayuda, pero Amenofis y Tutankamón estaban involucrados en esta pelea con los sacerdotes. Pasó el tiempo y un faraón decidió ir a recuperar Siria. Siria es Egipto, dijo Ramsés II. Y así fue con su ejército a Siria y se enfrentó a los hititas en una gran guerra, ¿ya? La batalla de Kadesh, peleada, ¿no? Por el control de Siria. Ramsés mmm, estaba en desventaja frente a los hititas. La guerra se extendía y decidieron firmar la paz. ¿Por qué firmar la paz? Porque había un poder semejante y cuando se enfrentan dos poderes semejantes, pues ambos pierden. Y si ambos se debilitan, los demás los pueden dominar. Se formaba el gran imperio asirio en Mesopotamia y frente a ese temor, mejor era poner fin a la guerra. Se firmó el Tratado de Kadesh, que fue el tratado de paz y de alianza entre Egipto y los hititas. Cuando escuchamos Ramsés, claro, se nos viene a la mente, pues, Moisés, ¿no? Hemos visto también muchas películas, pues, o la novela Moisés al respecto. Muy bien, Ramsés fue un faraón guerrero, pues, contra los hititas. Firmaron el Tratado de Kadesh. Bien vivos ellos, como políticos que son, cada uno le dijo a su pueblo que ganó la guerra. Acordaron eso, ¿no? Aparecer frente a su pueblo como vencedores, ¿no? La clásica de los políticos, pues, eh, manipular, ¿no? A la población. Muy bien. Ramsés II también fue un faraón constructor. Levantó el templo de Abu Simbel. Y se cree que cuando él era faraón se produjo el éxodo, la huida de los hebreos del territorio egipcio. Digo se cree porque no hay fuentes para confirmar esto. Pero, profe, yo vi en una novela Moisés que ahí estaba Ramsés. Y en una película en el cine que vi también estaba Ramsés II. Ya, pero el que se hagan películas no lo demuestra nada, ¿no? ¿Cuál es la fuente que debe demostrarnos, pues? Por ejemplo, la Biblia. Y en la Biblia, donde está esto del Éxodo, hablan del faraón, pero no dice su nombre. Solamente dicen el faraón. El faraón no dejaba salir a los hebreos. Que murió el hijo del faraón en la plaga, ¿no? Pero no dice el nombre del faraón. ¿Ya? Muchos asumen que Ramsés, pero científicamente no podemos demostrarlo, ¿no? A falta de documentos. ¿Qué le pasó a ese imperio nuevo? Se cayó con el tiempo, fue derrotado por pueblos extranjeros, entre ellos los asirios, ¿sí? Un imperio mesopotámico. ¿Se liberaron de los asirios? Sí, pero años después cayeron
bajo el dominio del imperio persa. Después cayeron los persas derrotados por Macedonia, por Alejandro Magno. Ahora Egipto cayó dominado por Alejandro Magno. Y así entonces Egipto cayó dominado por los romanos, los bizantinos, los árabes, los turcos. Egipto pasó por una mano y otra. Por eso ponemos fin a la parte histórica de esta manera, con los dominios extranjeros. Aún nos falta la parte cultural. O sea, ¿qué nos dejaron? Nos dejaron construcciones, arquitectura, tumbas de gran tamaño, ¿ya? Como estas. Ahí están. Acá quiero que vean las diferentes tumbas que hicieron. Las mastabas, ahí están, las primeras tumbas de faraones. Luego la pirámide escalonada, como la de Zoser. Luego ya viene la pirámide clásica, la que termina en punta, como la de Keops. Y después que dejan de construirse pirámides, los hipogeos. Hipogeo, bajo tierra, ¿no? Son tumbas subterráneas, como la tumba de Tutankamón, que no era una pirámide, sino un hipogeo. Y un hipogeo está más oculto, porque es bajo tierra, ¿no? Se mata a los que construyeron y ya está, no se sabe dónde está el lugar, ¿no? En cambio, una pirámide pues es visible por todos y solo hay que entrar, ¿sí? Escabullirse de las trampas, de la maldición y llevarse lo que hay dentro, ¿no? Construcciones ceremoniales, es decir, templos. Tenemos el templo de Karnak, de Luxor, ubicados en Tebas, en la gran capital, y en honor al dios Amon-Ra. Y el templo de Abu Simbel, que construyó Ramsés II. Ahí lo vemos, es un templo construido en una montaña. La montaña fue tallada. Qué gran trabajo, ¿no? Tallar una montaña, imagínate, ¿ya? Y en la puerta de ingreso habían 4 estatuas de Ramsés II, el faraón que mandó hacerlo, ¿no? ¿Ya? Ahí está, una ya se cayó, ahí está el templo Abu Simbel, impresionante, ¿no? Escritura, pues hemos mencionado 3 tipos de escritura. La jeroglífica, considerada sagrada, no se utilizaban los jeroglíficos para cosas cotidianas. No, esta es una escritura exclusiva para ciertas cosas que tengan que ver pues con la religión. La hierática es la escritura utilizada por el Estado para todas sus leyes, para la administración. Y la escritura demótica, que es la última en surgir, es la menos complicada y fue utilizado sobre todo por comerciantes. Así que ahí colocamos una escritura sagrada, una estatal y una comercial. Esta escritura egipcia ha sido descifrada. Hace 200 años, Champollion, un estudioso francés, empezó a descifrar los jeroglíficos, ¿ya? Gracias a una roca llamada la piedra de la Roseta. Aquí vemos los jeroglíficos y abajo los demóticos. Los jeroglíficos son dibujos, en cambio ya la escritura demótica son trazos. La piedra de la Roseta fue importante, muchachos, porque gracias a esta piedra se pudo descifrar la escritura jeroglífica. ¿Ya? ¿Y cómo fue posible? Porque, a ver, se escribió un mismo texto, pero en 3 escrituras diferentes. En griego, en jeroglífico y en demótico. ¿Y por qué se escribe de esa forma? Porque desde que Alejandro Magno conquistó Egipto, griegos pasaron a dominar Egipto. Muy bien, como habían griegos en el poder y había un pueblo egipcio, entonces a la hora de dar las leyes se escribía en griego y también en escritura egipcia. Por eso encontramos piedras como esta. Y como el griego es conocido, porque el conocimiento del griego no se ha perdido, se ha mantenido desde tiempos antiguos hasta actuales, y como decía lo mismo, entonces solamente había que comparar esto que dice en griego con lo que estaba en jeroglífico y en demótico. Y así Champollion pudo descifrar esta escritura. Muy bien, ellos creían en muchos dioses, inclusive animales. Ellos creían que los muertos pues no estaban muertos porque sus almas podían regresar y posarse en sus cuerpos y animar los cuerpos. El orfismo, la creencia pues ¿no? en esto, en la adoración a los cadáveres, ¿no?
Muy bien, ellos creían, estaban seguros de que existía una vida después de la muerte. Ya quisiera esa seguridad que los egipcios tenían. Muy bien, cuando enterraban a una persona, podían colocar en la tumba el libro de los muertos. Es decir, ellos tenían un libro de oraciones llamado así de los muertos que colocaban en las tumbas. Es como que actualmente entierras a alguien y le dejes en su interior la Biblia, ¿ya? O un catecismo o algo, ¿no? Igual ellos podían dejar un rollo de papiro del libro de los muertos. Esto costaba, así que cualquiera no lo podía hacer. ¿Y qué cosa había en ese libro? Pues en jeroglífico estaban oraciones que debía recitar el alma en su viaje al inframundo, a ser juzgado. Por eso libro de los muertos. Acá tenemos ejemplo de los dioses. Amon-Ra, dios creador, Osiris, el dios del inframundo, el que juzga las almas, dios de la fecundidad también, su esposa Isis, su hermano Set, el dios de las tempestades, el hijo de Osiris, Horus, con cabeza de halcón, está Anubis, que tiene cabeza de chacal, dios de la momificación, está Thoth, dios de la sabiduría y de los escribas, y así habían más de 1000 dioses. Acá podemos identificar algunos dioses en esta imagen que contenía el libro de los muertos. Acá se representa el juicio de los muertos. Hay varios dioses, pero hay uno que preside, este que está en su trono. ¿Quién es este? Osiris. ¿Ya? Este de acá. ¿Lo reconoces así? Osiris. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Pues un alma acompañado por Anubis. La cabeza de chacal nos permite decir que es Anubis. En el juicio de los muertos hay una balanza y se coloca una pluma de Maat, la justicia, en un costado. Y al otro lado, el corazón de ese difunto. El corazón no puede pesar más que la pluma. Si lo hace, esta alma será devorada por este monstruo que vemos aquí. ¿Ya? El corazón tiene que pesar igual que la pluma para poder seguir viviendo eternamente. ¿Y cuando un corazón pesa más que otro? Cuando tiene pecados. Cuando has hecho algo incorrecto, tal vez dices, me pesa el corazón, ¿no? Por el remordimiento, ¿no? Pues el corazón pesa, ¿no? Con los pecados, creían ellos. La balanza representa la justicia, el corazón tiene que pesar igual que la pluma o menos, ¿no? ¿Quién lleva el registro? El dios de la sabiduría, Thoth, que está anotando como si fuera un escriba. Por eso los escribas lo tienen como su dios. Y acá está Horus, con cabeza de halcón, llevando al alma a su veredicto. Ahí está Osiris, que va a decir, sí, vida eterna para esta alma. San Marcos nos preguntó, ¿cuál es la meta final de un alma? ¿Llegar a este tribunal? No, esta no es la meta final, llegar al tribunal. Este es un paso, una prueba. La meta final es vivir eternamente. Tienes un doble de tu cuerpo en el otro mundo y puedes visitar tu cuerpo que dejas acá. De ahí la necesidad de momificar los cadáveres. Ok. La vida eterna que ellos creían. Bien, chicos, a ver, para finalizar, otras manifestaciones. Tenemos que en matemática contaban de 10 en 10, ¿sí? Esta es una numeración que se ha mantenido hasta ahora. La geometría, muy necesaria para construir sus pirámides. Ustedes saben que para construir una pirámide como la de Keops, se utilizó el teorema de Pitágoras. Así que ellos ya conocían entre la relación de los catetos y la hipotenusa. Para ser un pueblo de hace 5000 años, está bien, ¿no? Ya, está bien. Ahora, no es que Pitágoras ya haya establecido su teorema. Pitágoras ni había nacido siquiera, ¿no? Pero ya ese conocimiento ya era, ¿no? Ya lo tenían los egipcios. También sabían de medicina. Cuando momificaban, como vemos en esta imagen, abrían el cuerpo y sacaban los órganos internos, los guardaban en unos tazones, jarrones que por ahí ven, para que el resto del cuerpo no se pudra fácilmente.
y sumergían el cuerpo en sustancias como natrón para preservarlo. Esto, San Marcos nos preguntó, ¿por qué se hacía? ¿Por qué modificaban? Por la creencia en la inmortalidad. El cuerpo tiene que preservarse para que el alma siga viviendo eternamente. Y al abrir el cuerpo y todo esto, pues nos informan de que ellos sabían de anatomía, de medicina. Su calendario hasta ahora lo usamos, un calendario solar con modificaciones es el que tenemos actualmente. En su escultura, pues grandes colosos, estatuas de faraones sentados, o la esfinge y otros. En orfebrería, la máscara de oro de Tutankamón. Y así mucho que nos ha dejado Egipto, pero pues Profesor, hasta una aquí. pregunta. ¿La esfinge qué es exactamente? O sea, ¿por qué lo construyeron? Esa es la pregunta que hasta ahora no tiene respuesta, ¿no? ¿Por qué se construyó? La esfinge es una incógnita hasta el día de hoy, igual que las líneas de Nazca, igual que hay cosas que aún no podemos saber. ¿Ya? Hay seguidores de extraterrestres que dicen que, ya, que ellos lo hicieron, ¿no? Eso del guardián de las pirámides, por su cercanía, es algo que se ha repetido, pero mmm, ya, ahí está en duda. Los egipcios sí aplicaban la matemática en la agricultura. Alienígena, bueno. Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar acá. Ya no hay tiempo. Dejamos las preguntas para la próxima semana. ¿Está bien? Las preguntas ya según la próxima tienen para resolver 7 días. Entonces, nos vemos la siguiente. ¿Ya? ¿Se cuidan? Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Dice, profe.